Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios, el capítulo 16. Primera Corintios, capítulo 16, página 199 del Nuevo Testamento. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice el versículo 1: cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Y cuando habré llegado, los que aprobareis por carta, a estos enviaré que lleven vuestro beneficio a Jerusalén. Y si fuere digno el negocio de que yo también vaya, irán conmigo. Estamos llegando al último capítulo de este libro que pudimos estudiar durante prácticamente un año. Un libro muy precioso que los que hicieron la tarea que les pedí en la semana pudieron volver a leerlo. Hay muchas cosas que quizás no recordemos porque se vieron muchos temas y hay capítulos que nos llevaron casi un mes o más. Pero hace bien también, aunque sea de una pasada, releer y poder recordar todas estas cosas que el apóstol Pablo les escribió a estos hermanos en Corinto. Después, si nos va dando el tiempo de la reunión, vamos a ir preguntando. Pero como les decía, llegamos al final de esta carta, una carta que la manda el apóstol Pablo por medio de unos hermanos a la iglesia para poder corregir. Esa fue la principal misión que tenía el apóstol en esta iglesia: corregir muchas cosas que se estaban haciendo mal, muchas cosas que se estaban haciendo de manera desordenada en la iglesia. Y siempre repetimos que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que ama la santidad en sus hijos y en su casa. Y por lo tanto el apóstol Pablo, con mucho amor, con mucha paciencia y también mucha misericordia, pero usando los dones que el Señor le dio, se encargó de tomar punto por punto y tratarlos con mucho tiempo, dedicándole muchas palabras a esas cosas que los hermanos en la iglesia en Corinto estaban haciendo mal. Pero después de hablar de la resurrección en el capítulo 15 y esta doctrina preciosa que nosotros creemos y defendemos, de la cual también nos apropiamos, nosotros creemos que el Señor Jesús resucitó y que si creemos en Cristo como nuestro Salvador, también un día hemos de resucitar, junto con todos los santos que creyeron en Él. Este capítulo 16 parece que comienza de una manera distinta, con un tema completamente distinto, pero que era también necesario que el apóstol, antes de terminar la carta, lo aclare. Ya en otras oportunidades el apóstol Pablo habíamos visto que se encargó de responder distintas preguntas que les habían hecho los hermanos en Corinto. ¿Qué se hace, por ejemplo, con lo sacrificado a los ídolos? ¿Cómo se procede con el ministerio de la mujer en la iglesia? ¿Qué hacemos con el siervo Apolos? ¿Cómo lo tratamos? Bueno, distintas respuestas que fue dando Pablo también en esta carta que nos hacen suponer que hubo preguntas. Y este capítulo 16 comienza con una respuesta respecto a la colecta para los santos. Y antes de meternos en el tema, tenemos que entender un poco el contexto en el que Pablo está escribiendo este capítulo 16, o mejor dicho, toda la carta.
Recordemos que cuando empieza la iglesia, ya habían pasado más de 30 años desde que nació el Señor Jesús. El Señor Jesús muere, resucita y luego asciende a los cielos. 50 días después de que el Señor ascendió a los cielos, o 50 días después de la Pascua, fue la fiesta del Pentecostés en Jerusalén. Allí estaban un grupo de discípulos orando y dice que descendió sobre ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, que el Señor había prometido. Que yo me voy, pero va a venir el Consolador. Bueno, esa promesa se cumplió ese día del Pentecostés y ese día nace la iglesia cristiana, nace la iglesia del Señor Jesús. El Señor desde los cielos, pero también en medio de cada uno de los que se reúne en su nombre, porque está a través del Espíritu Santo formando parte de la iglesia. Bueno, desde que ese día que se forma la iglesia hasta que Pablo escribe esta carta pasaron más o menos 30 años. 30 años en los cuales las iglesias fueron creciendo, las iglesias fueron expandiéndose. La iglesia de Jerusalén no se quedó como la única iglesia cristiana, sino que empezaron a haber iglesias en otras ciudades, en otros pueblos y también en otros países. Los corintios eran una iglesia que se había hecho en Grecia, ya bastante más lejos de Israel, cruzando todo el mar. Pero la iglesia en Jerusalén había quedado, la iglesia donde el hermano de Juan, Jacobo, había quedado como pastor, y esa iglesia de Jerusalén era una de las principales, porque también junto con Jacobo estaban los otros apóstoles en aquel lugar. Y si bien no era una iglesia que gobernaba a las demás iglesias, todas las iglesias eran y son o deberían ser independientes cada una, iglesias locales independientes. Eso es algo que también nosotros defendemos y está también en la síntesis para aquel que lo quiera estudiar. Cada iglesia es independiente, cada iglesia que el Señor forma y levanta con un pastor, con diáconos, es independiente y no le debe rendir cuentas a otra iglesia. No es lo mismo un anexo sí, tiene un pastor que está a cargo, hermanos que asisten, pero cuando ya una iglesia es constituida como tal, esa iglesia es independiente. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las iglesias que sustentamos el Testimonio Filadelfia, procedemos de la obra misionera de los hermanos en la iglesia en Buenos Aires. Después hubo iglesias que se formaron a partir de los hermanos en La Plata, por ejemplo. Y así podíamos decir, los hermanos en Caseros después establecieron anexos y esos anexos se constituyeron en iglesia, pero cada iglesia es independiente. Ahora, la relación que nosotros tenemos con los hermanos en Quilmes, por ejemplo, de los cuales nosotros fuimos anexo, es una relación espiritual, es una relación de amor que nos une. Muchos de ustedes estuvieron más tiempo en Quilmes que en San José, quizás. Entonces hay una relación hermosa que se hace con esos hermanos. Lo mismo pueden decir muchos hermanos que salieron de la iglesia de Buenos Aires y que ahora ya no son miembros de Buenos Aires, pero siguen teniendo lazos de amor. ¿Por qué decimos esto? Porque la iglesia de Jerusalén en este momento seguía estando en pie como iglesia, como congregación, pero estaban pasando momentos de mucha necesidad. Necesidades que tienen que ver con lo económico, pero también necesidades que hacen a la persecución que había de parte de las autoridades de Israel allí en Jerusalén. Por ejemplo, en Hechos, los invito a buscar en Hechos, el capítulo 11, desde el versículo 27 en adelante.
¿Quién lo puede leer, por favor? Del 27 al 30. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada, lo cual no espíritu de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar sencillo a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Pablo. Acá pasa algo muy lindo, muy precioso, sobre lo cual Pablo después se basa para lo que leímos recién en Corintios. Hubo una grande hambre, una grande sequía en la tierra toda, dice, pero Jerusalén resultó más afectada. Jerusalén era una ciudad muy grande, había muchas personas y dependían mucho de la comida o de la importación de comida. Entonces, cuando hay hambres, cuando hay guerras, cuando hay sequías, esas cosas se cortan. Y entonces en las ciudades empieza a faltar inmediatamente. Eso es una de las razones, esa gran sequía que afectó a los hermanos que había en la iglesia en Jerusalén. Pero inmediatamente estos hermanos de Antioquía no se quedaron quietos, sino que dice que empezaron a juntar, hicieron una colecta de dinero y la enviaron, dice acá, un subsidio a los hermanos que habitan en Judea. Judea sería la provincia donde estaba Jerusalén. Y aprovecharon que estaban Bernabé y Saulo, que Saulo recién estaba empezando su ministerio, recién se había convertido, era discípulo de Bernabé, podemos decir, y estaba aprendiendo todas las cosas que tienen que ver con la iglesia. Y Saulo fue como enviado de los hermanos de Antioquía para llevar esta misión, esta tarea de asistir a los hermanos en Jerusalén. Pero también nos dice este mismo capítulo, veamos en el versículo 19, que dice: y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Acá la palabra que nos tiene que llamar la atención es que habían sido esparcidos. ¿Qué quiere decir eso? A ver si se entendió. Se dispersaron, ¿no? Los hermanos, cuando se convierten, cuando viene el Espíritu Santo a Jerusalén, estaban en el templo, dice que nos muestra el libro de los Hechos al principio, que estaban gozosos, que se bautizaban, que se convertían, que compartían todas las cosas, todos los bienes. Una iglesia preciosa, una iglesia donde abundaba la alegría. Pero el Señor, en sus designios que son perfectos, mandó a que haya persecución. Los empezaron a meter en la cárcel, los empezaron a matar, los empezaron a hostigar, tanto los judíos como los romanos, y entonces ellos tuvieron que salir de Jerusalén, tuvieron que esparcirse, o tuvieron que esconderse también. Y si una persona tiene una vida pública, por ejemplo un negocio, me imagino, no sé, un panadero, un carnicero, y tiene que dar testimonio de que es cristiano y eso le puede costar la vida o la cárcel, quizás ya no puede tener esa panadería, esa carnicería, son cosas que vemos todos los días, ¿no? Y el sustento económico que tenía ese hermano para mantener a su familia, para colaborar en la iglesia, también desaparece. Y entonces empezó a haber necesidades económicas también por causa de la persecución. Fijémonos ahí en Hechos también el capítulo 8. ¿Cómo se inicia esto? Capítulo 8 de los Hechos. Y Saulo, que después pasó a llamarse Pablo, consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, que se relata en el capítulo 7. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, que se quedaron. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él.
Y después del 3 dice: entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces, de algo que es negativo, de algo que es feo, como una persecución, el Señor estaba cumpliendo el propósito que tenía la iglesia y que ya se estaban olvidando estos hermanos. Porque el Señor, antes de ascender, ¿qué les dijo? Ir por todo el mundo, y Samaria y hasta los fines de la tierra, predicando el Evangelio a toda criatura. Y Jerusalén no es todo el mundo. Se dice que Jerusalén es, ¿cómo dicen? El ombligo del mundo, el centro. Si uno pone un mapa abierto y mira, Jerusalén está en el centro. Pero de ahí tenía que salir y esparcirse la palabra de Dios. Hemos leído que predicaban a Cristo, pero al principio también lo hacían solamente a los judíos, a los que eran de la circuncisión. Después pasó la experiencia de Pedro con este hombre, ¿cómo era que se llamaba? El centurión, ¿no? Cornelio. Y entonces ellos entendieron que también la predicación del Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles, para la gente que no eran judíos. Ese era también el contexto. Estaban los hermanos en Jerusalén que estaban aprendiendo, quizás a los tumbos, que la palabra de Dios no era solo para ellos, sino que tenían que llevarla a los demás. Y después viene el hambre, viene la persecución y viene la necesidad. Y miren, a través de lo que leímos recién, quiénes fueron los que los asistieron a estos hermanos, que muchos de esos habían sido judaizantes y que estaban en contra de predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Quiénes fueron los que los asistieron? Que lo leímos recién. Eran los mismos gentiles, las mismas personas que al principio los judíos cristianos se negaban a predicarle el Evangelio, eran los mismos que ahora los asistían económicamente. Y dice que eran de Antioquía, después Pablo menciona de Galacia, como lo hemos leído ahí en 1 Corintios, y también los romanos, los invito a buscar, ahí en Romanos, el capítulo 15. Desde el 24 en adelante. Miren lo que decía Pablo a los hermanos que estaban en Roma, en Italia. Cuando partiere para España, iré a vosotros, porque espero que pasando os veré, y que seré llevado de vosotros allá, si empero antes hubiere gozado de vosotros. Mas ahora parto para Jerusalén, a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta. Los griegos son los macedonios. Para los pobres de los santos que están en Jerusalén, porque les pareció bueno, y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Así que cuando hubiere concluido esto y les hubiere consignado este fruto, pasaré por vosotros a España. Acá nos está hablando Pablo de que está por ir a España, después a Roma, pero antes menciona a los de Macedonia y Acaya. ¿Qué habían entendido los de Macedonia y Acaya? Que eran deudores espirituales de la iglesia en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, donde había descendido el Espíritu Santo y donde nació la iglesia. Y se sentían en deuda. Y si bien ellos quizás no tenían la capacidad espiritual de ir a predicar la palabra en Jerusalén, porque no se lo nombra, sí tenían la capacidad de ayudarlos económicamente. Y lo hacían con mucho gozo y con mucha alegría. Entonces vemos cómo el Señor también no deja o no se queda en deuda con sus siervos y con sus hijos. Los hermanos de Jerusalén tuvieron una participación preciosa. Primero el Señor los tuvo que sacudir un poco para que salgan, ¿no?, de esa comodidad. Pero después no se quedaron callados.
Empezaron a anunciar el Evangelio a donde iban, a todos los pueblos, a todas las sinagogas, y se iba expandiendo el Evangelio de una manera gigante, al punto tal que ya había llegado a Grecia, a Roma, a las partes de Asia y también a Galacia, que Galacia era una provincia. Ese, entonces, es el contexto en el cual Pablo escribe esta carta a los Corintios, el capítulo 16, donde les dice, tenemos que organizar una colecta, esta vez no de los macedonios, no de los hermanos de Acaya, no de los gálatas, sino que tiene que ser una colecta de parte de los hermanos, ¿en dónde? En Corinto. Esto de las colectas y esto de ayudar a los más necesitados no es algo que empezó con esa persecución o con esa hambruna que había en Jerusalén, sino que Dios siempre estableció que los que tienen más tienen el deber y la necesidad de ayudar a los que tienen menos. Es algo que ya lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, el capítulo 15. ¿Quién puede leer el versículo 11? Deuteronomio 15, 11. Porque no faltarán menesterosos en el medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. ¿Qué es menesteroso? Es una palabra que ya casi no se usa, ¿no? La palabra menesteroso quiere decir eso, necesitado. Y el necesitado, una persona menesterosa es una persona necesitada. Nosotros somos menesterosos espiritualmente, siempre. Y por eso necesitamos al Señor. El que diga yo no necesito al Señor se miente a sí mismo. Pero también hay menesterosos, como dice acá, no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Siempre va a haber pobres. El Señor Jesús se los dijo también a sus discípulos. Siempre tendréis pobres en medio de ustedes. En ese momento les estaba diciendo, ahora aprovechen que estoy yo en medio de ustedes impartiéndoles la palabra. Traten de quedarse con eso, que es lo más importante, porque pobres va a haber siempre. Pero también el Señor Jesús decía, ¿no? Ahí en el Sermón del Monte, acerca de las limosnas, de esa forma en que había que hacer limosnas. La limosna quiere decir, viene de la palabra griega que quiere decir compasión. Y el Señor Jesús no dijo, no hay que hacer limosna. ¿Se acuerdan lo que dice en el Sermón del Monte? Cuando tú haces limosna, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y antes dice, no seas como los que hacen limosna y se hacen ver por los demás. Y hacen tocar trompeta y hacen llamar la atención. Ayer, los que estuvimos en la reunión de jóvenes, pudimos ver un poco acerca de esto. El Señor Jesús no dijo, no hay que hacer limosna, no hay que tener compasión de los pobres. Pero no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Quiere decir, hacerlo con discreción. Porque el Señor que ve en secreto te compensará en público. También el apóstol Juan, que fue el apóstol que vivió más años, en 1 Juan, el capítulo 3, esto para que veamos que desde el principio de la Biblia hasta prácticamente el final se habla del tema. 1 Juan 3, el 16 y el 17 dice, en esto, página 269, el versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo, y si viere a su hermano tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Experiencias bien prácticas. Podemos tener toda la doctrina, podemos tener toda la sabiduría, como decía Pablo. Podemos tener todos los dones más preciosos. Pero si no tengo caridad, ¿qué dice Pablo en el 1 Corintios 13? De nada sirve. ¿Alguien anotó algo sobre 1 Corintios 13? A ver, mientras yo tomo mi té.
¿Qué anotaron en 1 Corintios 3? 13. De la tarea. La 1, bueno. Después vamos a preguntar de la 1. A ver, Lili, vos anotaste, ¿eh? Dos hojas, ¿eh? Nos escribe sobre 3 palabras: la caridad, la esperanza y la fe. Y nos destaca la caridad, que es el amor sacrificial. Ahí está. La caridad es el amor sacrificial. Y acá Juan vuelve a decirlo. Fíjense que lo leímos en el 16. Porque Él, el Señor Jesús, puso su vida por nosotros. Se sacrificó. Literalmente se sacrificó. También nosotros, si somos sus discípulos, sus hijos, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y quizás el Señor no nos está pidiendo que demos nuestra vida por los hermanos. Porque alguno puede decir, qué exagerado, yo no voy a morir por ningún hermano. A lo sumo moriré por mi esposa, por mi hijo o por mi esposo, pero por mis hermanos. Y entonces dice, bueno, el 17 lo lleva a algo mucho más llano y mucho más concreto, pero también más sencillo, que es abrir las entrañas. Y las entrañas nos habla de ¿qué? Del corazón. Abrir el corazón a la necesidad de mi hermano o de mi hermana. Y eso es lo que se predica en la Biblia. Siempre va a haber menesterosos, pero no hay que cerrar la mano, sino abrirla. Y siempre hay que hacerlo con ese corazón dadivoso. Eso entonces, para introducirnos en estos 4 versículos, son 4 versículos cortitos, pero que tienen tanto para enseñarnos. Los invito de nuevo a volver a 1 Corintios, capítulo 16. Estas cosas las predicaban los apóstoles, las predicaban en Jerusalén y después las predicaban en las demás iglesias, porque ellos recibieron del Señor lo que también os he enseñado. No solo Pablo, sino que Juan, Jacobo, Felipe, Andrés, todos ellos iban enseñando todas estas cosas. Nos quedaron las cartas de Pablo, nos quedaron las cartas de Juan y de Santiago, y las de Pedro, ¿no? Pero después los otros apóstoles también enseñaban esto, porque lo habían aprendido de tal manera, habían sido testigos de tanto amor de parte del Señor Jesús, que después no se podían callar, no se podían quedar callados. Y todos ellos, desde Jacobo, que fue el primero, hasta Juan, que fue el último, dieron su vida por la obra del Señor. Entonces, volvemos a 1 Corintios 16 y dice, cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Quiénes vivían en Galacia? Pablo escribió una carta. Los Gálatas. Los Gálatas insensatos, ¿no? Que también les tiene que exhortar tantas cosas, Pablo. Pero los Gálatas, una cosa habían entendido, que ante la necesidad de otros hermanos, ellos iban a proceder a ayudarlos. Galacia era una provincia, y dentro de Galacia estaba la iglesia de Antioquía, y estaba, a ver, ya les digo, lo anoté acá, Iconio, Listra y Derbe. Ahí en Antioquía es donde primeramente se empezó a llamar cristianos a los seguidores del Señor Jesús. Eran hermanos preciosos en muchas cosas. Después, lamentablemente, entraron los judaizantes y empezaron a meter doctrinas erróneas de demonios. Y muchos de ellos lo siguieron. Por eso Pablo tiene que escribir la carta a los Gálatas. Pero en cuanto al amor fraternal y en cuanto a no cerrar las entrañas, los Gálatas también daban el ejemplo. Vamos a leer en Gálatas, capítulo 2, página 212. Acá Pablo está contando que Jacobo, Pedro y Juan los enviaron a Bernabé y a él, a los gentiles, a Galacia, y en el versículo 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer.
Eso que habíamos leído en el libro de los Hechos, capítulo 11, acá lo vuelve a relatar en Gálatas 2. Y eso es lo que hicieron los hermanos de Antioquía, que eran parte de los Gálatas. Juntar dinero y mandárselo a los pobres. Otra cosa que dice Pablo acá en 1 Corintios 16 es que ordené en las iglesias de Galacia. Y esa palabra ordené muchas veces la podemos entender como que Pablo los mandaba y los ordenaba como quien fuese el amo y señor de la iglesia. Pero en realidad, ¿a qué hace pensar la palabra ordené? Ahí está. Pablo ordenaba. Uno cuando hay mujeres que son, y hombres también, que son obsesivos del orden y la limpieza. No es mi caso. Pero hay gente que va caminando y donde ve algo desordenado ya como que empieza, como si fuese un ruido que les está haciendo en la cabeza y no pueden, un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo se dice ahora, ¿no? Yo estaba un día trabajando en la casa de un hombre, estaba poniendo una luz, se me paró al lado mío y me acomodó un cuadrito, que yo estaba trabajando y se me corrió el cuadrito. Perdón, pero me hace mal, dice. Yo digo, bueno, después lo pensaba acomodarle, decía, ¿viste? Pero, entonces, el Espíritu Santo le guió a Pablo a ordenar muchas cosas, como dijimos al principio. Muchas cosas que estaban, como dijo él, desordenadas. Y entonces, esto que Pablo ordenaba en las iglesias era eso. Eran cosas que tenía que acomodar o que corregir. Por ejemplo, 1 Corintios 11, después de instituir la cena del Señor o de corregir cómo tenía que ser la cena del Señor. En 1 Corintios 11, 34, dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas, ¿qué dice Pablo? Ordenaré cuando llegare. Acá tenemos la carta, el 1 Corintios capítulo 11, ¿no? Quizás todos pusieron acerca de la cena del Señor, que es el tema principal. Pero vemos cómo él ordenaba, ¿no? Y después en 1 Corintios 7 también lo dice, y en 1 Corintios 4 también, ese orden que Pablo hacía. Y era necesario, queridos. Muchas veces uno piensa que, y es una idea errónea que tenemos cuando pensamos que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, el Señor ordena todas las cosas, pero el Señor ordena las cosas a través de sus siervos. Y para eso están los dones del Espíritu Santo. Y los hemos visto, ¿no? Los dones del Espíritu Santo, discreción de espíritu, el don de doctor, el don de profeta. Después están los dones de sanidades que ya fueron menguando. Pero el Señor utiliza a sus siervos. Dice la palabra de Dios que no utiliza a los ángeles para predicar el Evangelio, utiliza a las almas, a los hombres, y también utiliza a sus siervos para ordenar. En este caso el apóstol tenía que ordenar cosas muy grandes y también tenía colaboradores. Lo hemos visto también en las primeras lecciones. Estaba Timoteo, también pasó por ahí Apolo, también pasó Tito por la iglesia en Corinto. Y todos esos eran enviados del Señor. Después vemos que los hermanos en Corinto, en 2 Corintios, rechazaban un poco esa, podríamos decir, intromisión de Pablo. Pero no era una intromisión, porque el apóstol los amaba y decía que eran como sus hijos. Y él tenía que ordenar, tenía que acomodar todas las cosas. Los más carnales, que ahí en 1 Corintios al principio dice que decían ser de Cristo. ¿Se acuerdan que unos decían yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, y otros decían yo soy de Cristo? Bueno, esos eran los peores, porque no aceptaban la autoridad del apóstol como enviado del Señor, como misionero del Señor. Y ellos decían, yo soy de Cristo, a mí Pablo no me va a ordenar. Yo soy de Cristo, a mí Pablo no me va a enseñar. Eran los más hinchados, los que tanto también tuvo que corregir. Y después les voy a leer la introducción solamente de la carta de 2 Corintios, porque ahí se hace como un resumen de la primera en el libro que estamos estudiando, ¿no? Y cuenta por qué tuvo que volver Pablo a escribir una segunda carta a los Corintios un año después de la primera carta, donde había muchas cosas que se corrigieron, pero otras que seguían iguales o peor. Bueno, todas esas cosas
Dice Pablo, las ordené en los hermanos que están en Galacia, que Galacia es donde ahora es Turquía. También dice que pasó en Macedonia, que es Grecia, pasó en Roma y ahora también tenía que pasar ahí en Corintios. 2 Corintios 16:2, ¿cómo dice la primera parte? Primera Corintios. Estaba leyendo el versículo 2 y que me quedó segundo. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros aparte en su casa. Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El último día de la semana era el sábado. Los judíos guardaban el sábado por orden de Moisés. Luego vino el Señor Jesús y el primer día de la semana resucitó. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Un domingo. Ese primer día de la semana en el libro de los Hechos cuenta que empezaron a congregarse los hermanos. En las casas primero, después en los templos. Y lo tomaron como el día ¿de qué? Del Señor. Domingo quiere decir eso en latín. El día del Señor. Gracias a Dios es la única palabra que no tiene que ver con los dioses, ¿no? Martes, miércoles, jueves, todo eso tiene que ver con dioses paganos. Pero el domingo es el día del Señor. Cada primer día de la semana, cada domingo, cada uno de vosotros, hablando de individualidad, aparte en su casa. Y acá nos está hablando de la colecta que tenían que hacer para los hermanos en Jerusalén, pero también nos está hablando el apóstol de la necesidad que tienen las iglesias de que los hermanos de la iglesia, ¿qué tienen que hacer? Predicar el Evangelio, sí. Estudiar la palabra de Dios, sí. Orar, también. ¿Pero qué más? ¿Cómo se sostiene una iglesia? Fundada bíblicamente, establecida según la palabra de Dios. ¿Cómo se sostiene? Con las ofrendas. Con las ofrendas de los miembros, con las ofrendas de los hermanos, con las ofrendas de los niños que a veces dejan una monedita. Así está establecido en la palabra de Dios. En la síntesis bíblica también está, hay muchos textos que nos enseñan estas cosas. Pero lo que nos destaca acá este versículo es que cada día, cada primer día de la semana, en este caso, Pablo les está dando un ejemplo de cómo tienen que hacer para que algo que tiene que ser hecho de voluntad y por amor, también, y lo vemos acá, tiene que ser hecho regularmente. ¿Qué quiere decir regularmente? Que se hace seguidamente, ¿no? No un día sí, un domingo no, cuando me salga, porque también muchos pueden apelar a eso, no, pero la ofrenda tiene que ser espontánea, tiene que ser de corazón. Acá no dice que no tiene que ser espontánea ni de corazón, sino que el apóstol está apelando a que se haga ordenadamente y reguladamente. Así como venimos los domingos a la iglesia, y alguno puede decir, bueno, yo voy cuando puedo, yo voy cuando quiero. Y el Señor nos dice, bueno, hay que juntarse los hermanos, hay que congregarse. Hay un montón de textos que hablan de la necesidad de congregarse. A los hebreos les decía, no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuándo se juntan los hermanos? ¿El primer día de la semana? Bueno, también esto de la regularidad de ofrendar al Señor tiene que ser una práctica que tenemos que aprender a ejercer. Por eso es un ejercicio. Nos cuesta mucho ofrendar, es una de las cosas que más cuesta, creo que a todos. Porque siempre pensamos que nos va a faltar, siempre pensamos que no nos va a alcanzar, siempre pensamos que... Miren, a veces hasta pensamos que lo poco que vamos a dar nos sirve, entonces no ofrendamos por eso, porque nos da vergüenza. ¿Y cuántos ejemplos hay en la palabra de Dios de gente que con poco ofrendó todo? Vamos a esperar que pase nuestro amigo el chipero. Un día lo vamos a invitar a pasar. El Señor Jesús, cuando estaba en el templo, se puso a ver la caja de ofrendas que había en la entrada del templo. ¿Y qué es lo que observó el Señor? ¿Se acuerdan?
Primero había muchos ricos que daban de sus riquezas, dice, de lo que les sobraba. Y después aparece una señora viuda que todo lo que tenía, que era una sola moneda, no le quedaba más nada, porque si no diría de otra manera. ¿Qué hizo? Lo dio. Y esa señora dio más que estos que daban todas sus riquezas, porque daban los que les sobraban. Y quizás esa señora tenía la costumbre de ir quizás una vez al mes, quizás una vez a la semana, pero esa costumbre santa es algo que Pablo ahora les está diciendo a los hermanos en Corinto. Por eso dice, cada primer día de la semana es algo que tiene que ver con la regularidad. Y también nos habla de la fidelidad al Señor. Miren en las pequeñas cosas que el Señor nos pide que seamos fieles. No nos pide que vayamos y demos nuestra vida, que nos vayamos ahora a la guerra en Ucrania y nos paremos en el medio de una plaza, en el medio de un bombardeo a predicar. Cada primer día de la semana, nosotros podemos decir, bueno, el martes cuando voy a la reunión de oración, el domingo a la tarde, el domingo a la noche. Y esa regularidad, que alguno puede decir, ¿pero qué? ¿Esto es una imposición? En realidad nos está hablando de amor. Amor al Señor y amor hacia su palabra. Y también de fidelidad. En lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Si nosotros entendemos esto como palabra del Señor y procuramos ponerla por obra, el Señor premia la fidelidad, el Señor compensa la fidelidad. Después dice, guardando en su casa lo que por la bondad de Dios pudiere. En su casa, separando un poquito cada día. ¿Cuántos ejemplos también tenemos, ¿no?, de hermanas que separaban? Siempre se nos cuenta el ejemplo de estas dos hermanas que eran hermanas, vivían solas y separaban, ¿cómo era? La plata de la manteca, ¿no? ¿sí? El dulce y la manteca. No sé si las conocí o no a las hermanas, pero dijeron, bueno, esta plata que gastamos en dulce y en manteca, nosotros ahora en casa ya en manteca no podemos más, y dulce de leche tampoco. ¿Cuánto sale una manteca, no? Ahora se hacen chistes, ¿no? Porque una persona es rica porque compra manteca y dulce. Bueno, eso lo dejo, pero no porque soy pobre o porque quiero ahorrar. Lo dejo para llevarlo a la caja de ofrenda. Eso lo dejo para el Señor. De los hermanos que Dora y Héctor sabemos que ellos separaban de su jubilación. Y era regular eso. Y se lo propusieron en el corazón como matrimonio y lo cumplieron hasta que el Señor se lo llevó. Y eso es fidelidad. Donde alguno puede decir, no, pero la ofrenda es por amor y la ofrenda es voluntaria y la ofrenda es espontánea, el Señor nos está pidiendo también amor hacia sus cosas y regularidad. Quiere decir que tratemos de poner en práctica, de hacerlo siempre. No cuando nosotros nos sale del corazón, sino que del corazón nos tiene que salir hacerlo siempre. Y después cuando dice acá que cada uno en su casa, nos habla también de discreción, ¿no? Y de nuevo, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Ahí hay unos sobrecitos, ¿no?, que yo pensaba y lo tomé como exhortación personal. ¿Qué son esos sobrecitos que están en la caja de ofrenda? A ver si alguno se acuerda de los miembros. Nosotros un día en una asamblea nos comprometimos, cada uno anónimamente, pusimos un monto, ese monto habrá quedado devaluadísimo porque fue hace mucho tiempo, pero nos habíamos comprometido a poner en el sobrecito periódicamente una ofrenda para la quinta, exclusivamente para la quinta. En la caja de ofrenda se pone la ofrenda para la iglesia, donde se compra el pan, las galletitas, se limpia, se paga a las hermanas que trabajan. Los costos, ¿no? Los impuestos, la luz, el gas, el agua. Los eventuales. Ahora, por ejemplo, quizás cambiemos el tanque de agua, porque quedó chico. Bueno, un tanque de agua hoy en día supera los 10.000 pesos. ¿Esa plata de dónde va a salir? Puede salir de la ofrenda voluntaria y generosa de un hermano, una hermana, pero si no va a tener que salir de la caja de ofrenda. Entonces, la caja de ofrenda sirve para solventar todas esas cosas. La ayuda
fraternal a los hermanos, la ayuda y la asistencia. Los foquitos, la luz. Hace poco se compraron focos. Las Coca-Cola que se compró el domingo pasado para el Ágape se pagó con plata de la caja, por ejemplo. Y todo gracias a la colaboración de los hermanos. Pero volviendo al sobrecito. ¿Para qué era el sobrecito? Para la ayuda a la quinta. Cada uno de nosotros, los que estaba ese día en esa asamblea, se comprometió a ofrendar para la quinta. Muchos quizás lo dejaron de hacer, yo muchas veces me olvido. Y entonces ahí es el Señor donde está midiendo la fidelidad, en lo que nosotros mismos nos comprometimos. Y quizás esa plata que dejemos en el sobrecito no implica nada para nosotros en cuanto a nuestra economía. Pero el Señor está viendo. El pastor en ese momento nos exhortó, nos dijo, el Señor, estamos haciendo un pacto con el Señor y cada uno tiene que ver después cómo responde a ese pacto. Pero también el sobrecito nos habla de discreción, ¿no? Yo pongo el sobrecito, nadie sabe, nadie se va a enterar, solamente el Señor. Y lo mismo decía Pablo acá a los hermanos, ¿no? Cada uno en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Esto de por la bondad de Dios pudiere nos habla de lo que el Señor permitió a cada uno que pueda tener. La bondad de Dios en algunos es más grande económicamente hablando, ¿no? Y en otros quizás no. A algunos les da mucho, a algunos les da lo justo. Sabemos por la palabra que no hay justo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso también es una promesa que no falla, no cambia. El Señor Jesús no deja pasar hambre a sus hijos. Y después dice, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. Esto de que tenían que estar preparados los hermanos. Y volvemos de nuevo a esto del orden. ¿Se imaginan cuando llegue Pablo que empiece la iglesia a juntar? El desorden que se puede llegar a aparecer, el desorden que se puede llegar a suscitar. Y no era lo que Pablo quería. Pablo iba a ir personalmente a la iglesia, pero tenía que atender asuntos mucho más urgentes, que eran de carácter netamente espiritual. Entonces, él les manda la carta con anticipación para que ellos se aperciban, para que ellos se preparen. Vayamos a 2 Corintios, el capítulo 9. Dice el versículo 1, porque cuanto a la suministración o a la ayuda para los santos, por demás me es escribirlos, como diciendo, ustedes esto ya lo saben. El versículo 2 dice, pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que acá ya está percibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. Mas he enviado a los hermanos porque nuestra gloria de vosotros no sea vana en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis apercibidos. Cuando Pablo les pide acá en 1 Corintios que se pongan a juntar dinero en sus hogares, acá nos dice en la segunda carta que hubo mucho entusiasmo. Se ve que esto a los hermanos en Corintios les gustó y lo hicieron. Muchas veces pasa eso, ¿no? Nos piden hacer algo espiritual y ya renuente. Nos piden plata, sí, plata sí. Porque es más fácil muchas veces sacar dinero del bolsillo que entregarle el corazón al Señor. Muchísimo más fácil. Y el Señor nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Pero eso no quiere decir que no hay que entregar dinero a los hermanos que lo necesitan en este caso. Y lo que Pablo les dice entonces es que estén apercibidos, que estén preparados. Porque las cosas hay que hacerlas en orden. Luego el versículo 3 y 4 dice, y cuando habré llegado, los que aprobareis por carta, a estos enviaré que lleven vuestro beneficio a Jerusalén. Y si fuere digno el negocio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo no les estaba pidiendo directamente el dinero a los hermanos para llevarlo él a Jerusalén, sino que les dijo 2 o 3 hermanos
que ustedes aprueben, que consideren que son fieles, y que ellos sean los encargados de llevar el dinero hasta Jerusalén. Mostrando así con Pablo una forma de transparencia, ¿no? Una forma de mostrar que el siervo no necesitaba todo ese dinero. Que hoy en día, lamentablemente, en muchas iglesias que se dicen cristianas, pasa lo contrario. Completamente falta de transparencia. Se ven obreros fraudulentos que se enriquecen a costa de los hermanos, de los fieles. Se ve gente que llega a la iglesia y lo primero que le piden es el recibo de sueldo, o en vez de darte un tratado con un texto te dan el CBU del pastor o de la pastora. Bueno, todas esas cosas fraudulentas son antibíblicas y por lo tanto no son de Dios. Acá Pablo trataba de hacer todo de la manera más transparente y fiel posible. Y por eso se los leo yo en 2 Corintios 7:2, dice: a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Esta parte de la ofrenda, entonces, para finalizar y como conclusión, nos tiene que quedar primeramente que Dios ama al dador alegre. Donde lo empezamos a ver como una carga y como una imposición desde arriba, dejamos de ver al Señor, que es el que nos está pidiendo. El Señor nos lo pide por amor y nosotros tenemos que darlo por amor. Eso en 2 Corintios, el capítulo 8 y el capítulo 9, vuelve a retomar Pablo de la ofrenda. Y ahí está el versículo que dice: Dios ama al dador alegre. También la regularidad es una forma de ordenar también nuestra vida. Si somos desordenados en las cosas del Señor, bueno, el Señor nos quiere que nos ordenemos. A veces leo la Biblia, a veces no. Bueno, trata de leer todos los días, aunque sea un textito. A veces oro, a veces no. Ordenate, trata de orar todos los días. A veces ofrendo y a veces no. Bueno, el Señor nos pide que nos ordenemos. Son las buenas costumbres, ¿no?, que hablaba ahí en 1 Corintios 15. Las malas conversaciones, la mala junta corrompe las buenas costumbres. Y después otra cosa que Pablo les recalca varias veces y que me llamó la atención, les dice: cuando hubiere llegado o cuando habré llegado, ¿no? Les está avisando que va a llegar. Y los hermanos tenían que estar preparados. ¿Y a nosotros quién nos avisó que va a volver? El Señor. En Juan 14:3 dice: vendré otra vez. Y también nos está preparando y quiere que nos ordenemos. Por eso nos dejó su palabra. Todo el consejo de Dios para que estemos ordenados, para que cuando Él venga no nos tenga que reprochar nada. Y por último, Hebreos 13:16 dice: y de la comunicación, dice, y de hacer bien y de la comunicación, no os olvidéis. La comunicación es eso, ayudar económicamente, comunicándonos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es un sacrificio muchas veces que tenemos que hacer, pero son los sacrificios de los cuales Dios se agrada.